Los pequeños, los niños pueden salir a su clase. Y mientras les voy a pedir que vayan abriendo su Biblia ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Vamos a meditar en algunos versículos de este capítulo. Y como ustedes saben, pues estamos cerca en las fechas de fin de año, donde también recordamos con más fuerza el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera que pudiéramos, antes de leer el versículo 14 de Juan 1, vamos a repetir el texto lema que este año estamos aprendiendo. Confío en que ya lo sepamos, ¿verdad? O ya lo podamos completar en algunas frases. Dice así: mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Muy bien, hermanos. Y para poder precisamente anunciar todo lo que Dios está haciendo con nosotros, debemos de incluir también cómo nuestro Señor Jesús vino al mundo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el Evangelio de Juan. Y en los primeros versículos podemos ver cómo dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, hablando de logos, hablando de la palabra. La palabra es logos en griego. Y vemos en Génesis, por ejemplo, que Él, hablando de Dios, por el poder de su boca, por el poder de su voz, todas las cosas fueron creadas. Y entonces el apóstol Juan, al iniciar el Evangelio, está diciéndonos, ¿verdad?, que en el principio era Dios, la palabra que todo creó. Y ese verbo, dice el versículo 14, quiero invitarle para que lo leamos juntos, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, ahora que nos acercamos a tu presencia para estudiar tu palabra, te ruego que tú sigas con nosotros, que nos ayudes a entender y a aplicar lo que tú tienes como enseñanza para hoy. Ayúdanos a no resistirnos a tu espíritu y que podamos poner en práctica esta valiosa enseñanza que viene de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, durante estos domingos, antes de llegar a Navidad, vamos a estar hablando sobre esta serie de mensajes que tienen que ver con el nacimiento de Cristo. Y vemos aquí en Juan capítulo 1, cómo el apóstol, inspirado por Dios, va describiendo que en el principio, Dios creó todas las cosas y que Él vino también a este mundo. Dice en el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y luego sigue el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren, hay una historia que dice que en una Navidad, en una casa, con una familia, un pequeño invitado, un huésped inesperado, ¿verdad?, se coló entre la chimenea. Una ardilla cayó en la chimenea y entonces se quedó atorada dentro del quemador. El padre de familia quiso ayudar al pequeño animalito, pero este comenzó a rasguñar todo, ¿verdad?, como desesperado, como si le hubieran dado un café expreso, ¿verdad?, así, con mucha cafeína. Empezó desesperadamente a arañar todo. Finalmente pudieron poner a la ardillita en una jaula de cartón por la que entraba y salía, y el patio trasero de la casa de la familia fue su nuevo hogar. Viendo la ardilla en su nuevo mundo, el padre de familia se puso a reflexionar, ¿verdad?, en cómo la ardilla, antes de ser rescatada, antes de ser liberada, se resistía.
y ponía pues todo de su parte para no ser ayudada. Y como ahora, en su nuevo mundo, en su nueva casa, ella estaba confiada y feliz. Y sabe, así pasa muchas veces con nosotros. Tenemos que esperar a que alguien más grande que nosotros intervenga en nuestro mundo para que nos ayude a cambiar nuestra realidad. Y precisamente es lo que Cristo hace. Él ha llegado a nuestra vida para enseñarnos, para guiarnos, para que podamos entender que sus mandamientos no son una carga, no son puras negaciones, sino más bien nos da vida y vida en abundancia. Necesitamos abrir nuestros ojos y ver la realidad de la palabra de Dios y entonces disfrutar lo que hacemos, disfrutar lo que Dios nos da. Obedecer sus mandamientos, no viéndolos como una carga, sino como el mejor estilo de vida que nos ayuda a entender mejor sus planes. ¿Cuántas veces no oramos a Dios, verdad? Diciendo, Señor, muéstrame lo que voy a hacer, qué tengo que hacer, qué decisión voy a tomar. Y muchas veces no captamos la voluntad de Dios. Pero sabe, Cristo vino para que a través de esa relación que tenemos con Él podamos entender mejor la voluntad de Dios. El Señor vino a nosotros aún así como somos para enseñarnos o darnos grandes lecciones de vida. Vamos a descubrir algunas enseñanzas que este pasaje de Juan 1:14 nos da. Primero que nada, Cristo se hizo humano para que nos identifiquemos con Él. Cristo se hizo humano para que nos identifiquemos con Él. Mire, usted y yo deberíamos aprender a convivir con las personas para identificarnos, ¿sabe? No para señalarlas, no para ponerles una etiqueta, ¿verdad? El que es así, el que es acá, o sea, y muchas veces etiquetamos a las personas. El que habla de esta manera, el que camina así, el alto, el bajo, el ancho, el delgado, o sea, y los etiquetamos por su personalidad, por lo que dicen, por lo que repiten, por su pasado o por la familia. Los etiquetamos de esa manera. Pero Cristo vino a identificarse con nosotros, no para etiquetarnos, sino para salvarnos. Entonces Dios quiere que hagamos lo mismo nosotros. No que o más bien que nos identifiquemos con las personas, no para criticarlas, no para verlas con desprecio, sino para tener empatía y compartir un poco de lo mucho que Dios nos está dando. Vamos a leer la primera parte del Evangelio de Juan 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí está hablando, ¿verdad?, de que el Señor Jesús vino, y no solamente vino y agarró una nube y dijo, bueno, yo aquí me voy a quedar en los cielos, ¿verdad?, porque no puedo pisar la tierra. Vamos, no solo pisó la tierra, cambió nuestra vida, cambió la historia, ¿sí? Él no buscó un palacio con pisos de mármol y todo el lujo, ¿verdad?, gemas incrustadas en la pared. Él simplemente vino y nació en un pesebre de la forma más humilde para enseñarnos, ¿verdad?, a servir a los demás. La traducción al lenguaje actual dice, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Dios envió a su Hijo Jesucristo para enseñarnos que solamente en Él hay salvación, para enseñarnos a amar y a perdonar, para enseñarnos a servir, para enseñarnos cómo ser papá y mamá, para enseñarnos cómo ser hijo, para enseñarnos cómo relacionarnos con las personas, para enseñarnos a buscar a Dios, para enseñarnos a resistir la tentación y un montón más de enseñanzas que el Señor Jesús nos da a través de su palabra. Y entonces esa parte que dijo el Señor, vino, habitó entre nosotros, fue como uno de nosotros, con luchas,
Se cansó, tenía que dormir, tenía que comer, tenía que hacer necesidades, como usted y como yo. El Señor Dios Todopoderoso se hizo hombre, no se quedó como un bebé, creció, lo vemos en su palabra y se identificó con las personas. Él llegó al corazón de quienes la sociedad de aquel entonces marginaba. Comió con todos los que los judíos echaban a un lado. Miren, la palabra que creó todas las cosas que existen, el verbo que se hizo carne, la palabra que sustenta nuestra vida, la palabra que alimenta todo nuestro ser, vino a este mundo para identificarse con nosotros, para que le conociéramos mejor. ¿Sabe? Dios se da a conocer en su palabra para que le conozcamos mejor. Y muchas veces nosotros no queremos entenderlo. No queremos conocer a Dios y tampoco queremos que nos conozca. A veces andamos por la vida como herméticos, ¿verdad? O sea, nos maquillamos, y no estoy hablando del maquillaje de las mujeres, sino aparentamos, pues. Aparentamos que todo está bien, aparentamos que no tengo problemas, que nunca me vean débil, ni llorar, ni frágil, y así queremos vivir. No nos identificamos con los demás, vemos a alguien sufrir y decimos, bueno, pues que Dios lo ayude. Y quizá Dios me está enviando ahí para ayudarle, ¿verdad? Hay que entender que si Cristo vino, se hizo hombre, se hizo humano, es para que yo también aprenda a ser el ser humano que Él quiere que yo sea. Así como Cristo habitó entre nosotros en esta tierra, se identificó con las personas, necesitamos también entender que no estamos aquí para ser aplaudidos, no estamos aquí para que nos pongan una placa o un reconocimiento, sino para servir primeramente a los demás, para demostrar el amor de Cristo. Estamos aquí para que la historia glorifique a Dios, no para hacer historia. Muchos se esfuerzan por hacer historia, pero estamos aquí para que la historia, cuando se cuente la historia, las personas glorifiquen a Dios. Para eso estamos aquí. Y lo vemos en Cristo. Vemos cómo Él vino, ¿verdad? Y marcó un antes y un después. ¿Cómo nos estamos identificando con las personas? ¿Qué hacemos cuando alguien nos cuenta sus problemas, su vida? ¿Qué hacemos cuando observamos que hay una necesidad? Nos volteamos, hacemos como que no vimos, nos metemos al carro, nos tapamos la cara, nos bajamos la gorra o nos ponemos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando identificamos una necesidad? Decimos, ay, ya viene otra vez, ay, escóndete. Ay, ¿qué hacemos cuando vemos que alguien necesita? Cristo vino porque Él vio nuestra necesidad. Estábamos perdidos y Dios envió a su Hijo a rescatarnos. Por eso celebramos el nacimiento de Cristo. Porque a pesar de lo que somos, Dios nos amó tanto que no permitió que usted y yo no tuviéramos esperanza. Que Dios no permitió que usted y yo viviéramos lejos de Él, sino que nos pone delante de nosotros esa oportunidad de poder buscarle, de poder ir a Él, de poder querer transformar nuestra vida, de creerle a Él. Y entre más ponemos pretextos, más fuerte el Señor se acerca. Entre más le decimos a Dios sobre nuestro dolor, nuestro daño, nuestro pasado, el Señor más fuerte nos habla sobre sus promesas, sobre la esperanza que tenemos en Él. Y eso es lo que Dios quiere que transmitamos a las demás personas. Que nos identifiquemos con el que sufre, con el que la regó así como yo, con el que tomó una decisión como yo antes y no le está yendo bien. Dios quiere que me identifique, no que juzgue ni que aplaste, que me identifique y comparte el amor de Dios. Así como Cristo lo hizo.
Cristo comía con prostitutas, con publicanos, con ladrones, con lo que aquel entonces la sociedad llamaba de lo peor. Él vino y se sentó a la mesa con ellos. Él se identificó con ellos. ¿Y cuántos cristianos no se espantan, verdad? Porque alguien toca la puerta pidiendo ayuda. ¿Cuántos cristianos no se espantan y mejor no quieren pasar ni por el hospital, ni por el asilo de ancianos, ni por la casa hogar? Mejor no pasar por ahí porque me pongo triste. Pues Dios nos invita para que ayudemos. Dios nos invita para que colaboremos, para que nos identifiquemos con las necesidades de las personas, para que no nos encapsulemos ni nos cerremos en nuestro mundo. Claro, las personas que amamos son importantes, siempre lo serán. Siempre podemos mostrar el amor de Dios hacia ellos, pero también hacia aquellas personas que lo necesitan, no solamente en este tiempo. No solamente en este tiempo, sino siempre. Yo quiero animarles para que nos identifiquemos con Cristo primeramente. Él vino a este mundo para dar su vida por ti y por mí. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Él envió a su Hijo. Más adelante en Juan 3 habla de que el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo a dar su vida por todos nosotros. Él se identificó con nuestra necesidad para que nosotros nos inspiráramos y podamos identificarnos también con las demás personas que necesitan de Cristo. En segundo lugar, Cristo también se hizo humano, no solamente para mostrarnos que Él se identifica con nosotros, sino para mostrarnos su poder. Creemos en un Dios poderoso, ¿verdad? Creemos en un Dios que todo lo puede. Nada hay imposible para Dios. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Todos nos inclinamos ante Él. Bueno, todos sabemos que el poder de Dios es maravilloso. Nos sorprende ver cómo Dios actúa en nuestra vida, en la vida de los demás también. Nos sorprende lo que Dios sigue haciendo, cómo cambia, cómo transforma a todo aquel que le sigue, a todo aquel que le obedece. Sin embargo, ¿cuántas personas, o a veces nosotros, cuántas veces no menospreciamos el poder de Dios? Mateo 6:33 dice que busquemos primero el reino de Dios. Primero, en primer lugar. No mi poder, sino buscar primero el reino de Dios. ¿Saben? Hay que tener fe para ver el mover de Dios. Hay que creer lo que la Biblia dice para experimentar de manera plena su poder. Todos hemos escuchado que Cristo salva, Cristo transforma, Cristo sana, pero ¿lo has experimentado en tu vida? Todos hemos escuchado que Dios es Dios de maravillas y Dios de milagros, pero ¿lo has experimentado en tu vida? ¿Sabes de lo que Dios es capaz y puedes testificar a las demás personas? Adelante. Necesitamos dar a conocer cómo el Señor trabaja en nuestra vida. Y no menospreciar lo que Dios está haciendo, porque a veces decimos, no, pues es que yo no he avanzado mucho o yo no he tenido grandes cambios. Lo que Dios está haciendo es suficiente. Lo que Dios está haciendo en tu vida, en la mía, es suficiente. Es suficiente para compartirlo, es suficiente para llegar al corazón de otras personas, porque no hablamos de nuestro poder, hablamos del poder de Dios. El Señor sigue tocando a millones de personas, así como nos ha tocado a nosotros. Vamos a leer la segunda parte del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Esta parte dice, vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Reina Valera dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre,
Miren, cuando Moisés creyó, ¿qué pasó? Cuando Moisés creyó y actuó, el mar se abrió, ¿sí o no? El primer acuario natural. El pueblo iba pasando, ¿verdad? Y las ballenas, los tiburones, los delfines ahí, y sin vitrina, sin vitrina. Cuando Elías creyó, el fuego del cielo cayó. Cuando Elías creyó, actuó y oró, ¿verdad? Ese fuego del cielo consumió todo el altar. Cuando Nehemías creyó y actuó, el muro se reconstruyó. Cuando los discípulos creyeron y obedecieron, pudieron ver el poder de Dios, pudieron compartir el evangelio, pudieron hacer milagros en el nombre de Cristo, pudieron compartir en diferentes lenguas ahí en el día del Pentecostés. Y de la misma manera usted y yo necesitamos seguir creyendo para que el poder de Cristo se manifieste en nuestras vidas. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, poner más amor en nuestras palabras, acciones, poner más gracia y misericordia en lo que pensamos, en lo que hacemos, en cómo vemos la vida. Si usted le ha pedido a Dios que le use, Dios seguramente quiere usarlo a usted. Dios quiere usarnos a todos con ese maravilloso poder. Pero necesitamos tener un corazón dispuestos, porque el poder de Dios siempre bendecirá, siempre fortalecerá su vida y la vida de los demás. Tenemos que creer. Yo le invito para que analicemos cómo estamos creyendo. ¿Cómo estamos creyendo en Cristo? ¿Creemos en un Cristo que está ahí clavado en la cruz? ¿Creemos en un Cristo que está ahí en la tumba? ¿Creemos en un Cristo que resucitó nada más y que, bueno, está ya con Dios, pero pues yo estoy aquí y Él está allá? ¿Creemos así? ¿Cómo estamos creyendo en Cristo? ¿Creemos que no siempre me ve y por eso soy como soy? ¿Es nuestra fe solo intelectual? ¿Nuestra fe se basa solo en lo que queremos ver? O sea, le decimos a Dios cómo debe moverse. La Biblia dice en el segundo libro de Samuel, segundo de Samuel 20, versículo 6, lo siguiente. Es la oración de un rey que buscó al Señor. Y les dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿acaso no eres tú el Dios de los cielos y dominas a todas las naciones? ¿Acaso no está en tus manos el poder y la fuerza, que no hay quien te pueda hacer frente? ¿Acaso usted y yo no creemos en un Dios todopoderoso? ¿Acaso no hemos visto cómo el Señor nos ha salvado, cómo nos sostiene, cómo nos levanta, cómo nos lleva en sus brazos? No se trata de que yo me agarre de Dios porque mis fuerzas no son suficientes. Es dejar que Dios me tome en sus brazos y Él me lleve. Porque yo me voy a cansar, me voy a desesperar, me voy a desanimar y me puedo soltar. Pero el Señor, Él me lleva y no me suelta, no me soltará. Al contrario, ese es el poder de Dios que usted y yo necesitamos experimentar. Ese es el Dios que tenemos, Rey de Reyes, Señor de Señores, que vino a este mundo por amor de usted y por amor a mí, que nos sigue diciendo cuánto nos ama, que al poder recordar cómo Él vino a este mundo a nacer, podemos simplemente quedar maravillados por ese gran amor y por todo lo que Él vino a hacer. Cristo no vino al mundo para que yo esté cómodo, sino para que yo aprenda a servir a los demás. Cristo no vino para que yo tenga la gran vida, sino para compartir la vida eterna con otros. Cristo no vino nada más para satisfacer mis caprichos, sino para poder despojarme de mi vanidad, de mi egoísmo y compartir su mensaje a los demás. Yo quiero animarles, hermanos, para que creamos en Cristo. Él ha venido a este mundo para que podamos disfrutar una relación incomparable con Dios. Y Él quiere mostrarnos todo lo que es capaz a través de su poder. Si ya conoces a Cristo, sigue adelante.
Si no has entregado tu vida a Cristo, te animo para que le creas. Te animo para que confíes en Él. Te animo para que entregues todas tus dudas y le reconozcas, ¿verdad?, como tu Señor y como tu Salvador. Cristo vino al mundo. Cristo se hizo humano. El Verbo se hizo carne para mostrarnos su poder. Nada hay imposible para Él. Como personas no somos casos imposibles. Todo es posible si tienes fe en Dios. Y en tercer lugar, Cristo se hizo humano para transformar también nuestra mente. Esta palabra, mente, es con la que miles y millones de personas batallan todos los días. Batallamos todos los días. El campo de lucha, el campo de batalla está en nuestra mente. Dios dice, entrégamela, entrégame tu mente, entrégame tu corazón, entrégame lo que eres. ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesús? Él oraba, ¿verdad? Dice la palabra que muy temprano, antes de que saliera el sol, Él dedicaba tiempo a orar. ¿Qué significa esto? Simplemente significa que Él entregaba su mente a Dios, enfocaba su mente en orar, alabarlo, agradecerle, pedirle fortaleza, interceder por otros. Eso es transformar nuestra mente. El Señor Jesús vino a este mundo para transformar nuestra mente. ¿Cómo? Bueno, Él nos muestra que a través de una relación con Él, a través de la oración, Él va cambiando nuestra mente. La gracia y la verdad nos cambian. No podemos acercarnos a Cristo para seguir siendo los mismos perversos, porque no estamos aquí reunidos porque seamos los más buenos del mundo. Estamos reunidos porque nos acercamos a Dios, porque reconocemos que en ningún otro lugar hay salvación. Porque reconocemos que solos no podemos, porque reconocemos que hay que clamar a Dios, hay que pedirle a Dios ayuda. Por eso nos reunimos como iglesia, para animarnos unos a otros, para alabar al Señor, para fortalecernos unos a otros, porque somos el cuerpo de Cristo. Y Él quiere, mientras caminamos con Él, mientras le obedecemos, ir transformando nuestra mente. Ir quitando las mentiras de nuestra cabeza, arrancando de las paredes de nuestra mente las mentiras que toda la vida hemos creído. Y Él quiere ir poniendo un bello tapiz con su palabra en nuestra vida. Él nos quiere tapizar de la verdad, de la gracia, de su amor, para que seamos las personas que Él quiere que seamos. Para que seamos bendición en el matrimonio, en la familia, con sus hijos, con los vecinos, en el trabajo, en la iglesia. Ese es el destino que Dios ha pensado, que usted y yo seamos bendición. La última parte de Juan 1:14 dice así: pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Reina Valera dice, lleno de gracia y de verdad. El Señor nos ha mostrado cuánto nos ama, para que no nos quede duda. Y así como Cristo ha venido al mundo para transformar nuestra mente, nuestra vida, así también necesitamos, ¿verdad?, compartir con otros esa verdad. ¿Cree usted en todo lo que la Biblia dice? No intelectualmente. No estoy hablando de una fe intelectual. ¿Cree usted en todo lo que la Biblia dice? O sea, ¿lo vivimos? O sea, porque podemos leer y decir, sí, yo creo en cada letra, punto y coma, y yo creo en todo lo que aquí está, las letras en rojo y las negritas, yo creo en todo, sí. Pero creer bíblicamente no es nada más leer y decir estoy de acuerdo. Creer bíblicamente es vivir. O sea, yo leo y actúo, aprendo y practico. Eso es lo que bíblicamente creer, tener fe, significa.
Y mire, la venida de Cristo al mundo nos muestra, claro, su gran amor. Nos muestra que a pesar de cómo somos, merecíamos la condenación eterna, pero Dios nos ama. Juan 3:16 dice que Él nos amó tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y si tú crees, tienes vida eterna. Y si tú confías, tienes vida eterna. Y si tú te rindes a Él, tienes vida eterna. Su venida entonces, la venida de Cristo al mundo, nos demuestra que el Señor cumple su palabra. Lo que Él nos dice es verdad. Y Él quiere así, a través de la fe, transformar nuestra mente, echar a un lado las dudas, barrer fuera las dudas y cubrir nuestra mente con su verdad. Lo que Dios hace siempre refleja ese interés por nosotros, ese interés lleno de amor, un amor verdadero. Dice 1 Corintios 13 que el amor es paciente, es sufrido, el amor es benigno, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, no hace nada indebido. Ese es el verdadero amor que Dios nos da y que Dios quiere que nosotros compartamos con las demás personas. Si es que yo quiero animarles para no rechazar a Dios. No rechacemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Tal vez lo que Dios esté haciendo ahorita usted no lo entienda. Incluso tal vez no lo quiera. Pero Dios está trabajando. Dios está trabajando. ¿Recuerda cuando usted era más pequeño y su mamá o su abuelita o alguien de la familia hacía comida y había en el plato algo que a usted no le gustaba? ¿Qué hacía? ¿Lo agarraba y se lo daba al perro? ¿Lo pegaba debajo de la mesa como chicle? ¿Lo metía debajo del sillón de la silla? ¿Se lo guardaba en las bolsas? No le estoy dando ideas, no. Pero muchas veces con lo que Dios nos dice, también pensamos que, bueno, esto lo puedo hacer a un ladito y me como nada más esta promesa tan sabrosa. ¿Sí? Me como nada más esta salvación tan riquísima, ¿verdad? Pero lo demás como que siento que lo puedo dejar a un lado y ya estoy lleno, Señor. Ya me llené de los salmos. Oh, qué rico salmo me comí hoy. Ajá, y la palabra donde dice que yo debo de amar, perdonar y ser el buen ejemplo y comprometerme y diezmar y servir y que no caer en pecado, o sea, todo eso también es parte del plato del buen comer espiritual que Dios quiere para nosotros. Les animo para que no rechacemos lo que Dios está haciendo. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo 2:15, algunos se lo saben de memoria: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta versión la pueden leer aquí enfrente, dice: esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña el mensaje de la verdad sin hacerle ningún cambio. Dios quiere que tú y yo nos esforcemos en verdad. Esfuérzate por ser la esposa o el esposo que Dios quiere que seas. Esfuérzate por ser el padre o la madre que Dios quiere que seas, por ser el abuelo o la abuela, la tía, el familiar, la persona que Dios te está diciendo que debes ser. Esfuérzate, no bajes la guardia, no te rindas, que aún no hemos llegado a hacer todo lo que Dios quiere de nosotros. Nadie aquí en este lugar, nadie en el mundo puede decir que ya llegó a la meta, que ya es todo lo que Dios quiere que seamos. Nadie. Mientras respiremos, podemos alabar a Dios, y mientras respiremos, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo. Nadie podemos decir yo ya estoy lleno o yo ya cumplí. Necesitamos esforzarnos.
para ser el mejor ejemplo que nuestros hijos necesitan ver, que nuestros vecinos, que en el trabajo, que la sociedad, el buen ejemplo que Dios quiere que seamos aprobados como personas que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos correctamente el mensaje de la verdad. Cristo se hizo humano. Cristo vino, el Verbo se hizo carne, y ese es un desafío que el Señor nos lanza. Cristo se hizo humano no para que te sientas importante, sino para que seas siempre como Cristo. Algunas personas podrán pensar, Cristo se hizo como yo, entonces yo debo ser importante porque Cristo se hizo como yo. No, o sea, no es ese enfoque, sino más bien el que Cristo vino y habitó entre nosotros, para que nosotros seamos como Cristo, para que digamos, entendamos y pensemos, caray, me falta muchísimo para llegar a ser como Cristo, pero avanzo, sigo caminando. Me falta mucho para poder tener la paciencia que Dios quiere, el amor que Dios quiere, la sabiduría, la entereza, el compromiso. Me falta mucho, pero sigo adelante. Para eso vino a Cristo, para inspirarnos. Para eso el Verbo se hizo carne, para que nosotros entendamos nuestra realidad. No la neguemos, sino que la entendamos y hagamos algo, por favor. Hagamos algo con lo que Dios nos está diciendo. Hagamos algo cuando Dios nos dice, mírate, mírate. Él no quiere que sigamos siendo igual. El Señor tiene el deseo en su corazón de que disfrutemos su amor, disfrutemos su presencia. Y con ese tierno amor nos llama y nos dice, ven, ven. El Señor se acercó a nosotros. Cristo vino a este mundo para enseñarnos grandes y maravillosas obras que solamente Él puede hacer. La salvación, la vida plena, la vida abundante, la vida eterna. Él vino para que cambiemos, para que no pensemos que así estamos bien, para que no nos conformemos con ahí más o menos o ahí la llevamos, sino para que en verdad nos sintamos plenos, personas plenas, porque confiamos en Dios y le creemos todo lo que Él nos dice. Quiero animarte para que hagamos una oración. Ahí en su lugar, vamos a orar. Señor, gracias, muchas gracias te damos porque estás con nosotros. Gracias te damos por tu amor. Ayúdanos a creerte, ayúdanos a tener fe. Tú has venido, Señor bendito, para mostrarnos tu gran poder. Has venido para identificarte con nosotros. Has venido, Señor bendito, para transformar nuestra mente. Has venido, Señor, para salvarnos. Te ruego, Padre, que tú sigas trabajando en nuestra vida. Reconocemos nuestras fallas. Estamos delante de ti, Señor, reconociendo que no somos perfectos, que muchas veces nos equivocamos y pedimos que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor, para creer en ti, para confiar en ti, para saber que tú estás con nosotros hoy, para saber que tú estás con nosotros siempre. Padre, sigue hablando a nuestra vida, sigue trabajando, Señor, en cada uno de nosotros. Sigan orando, hermanos. Yo quiero invitar a quienes quieran ponerse de pie para reconocer que necesitan más de Cristo. Pónganse de pie. Si tú quieres ponerte de pie para recibir a Cristo en tu vida y que Él transforme tu ser, ponte de pie. Si tú quieres ponerte de pie para hacer un compromiso con el Señor, ponte de pie. Y Padre eterno, aquí estamos, humillados todos,
humillados reconociendo que solamente en ti hay salvación, solamente tú puedes cambiar nuestra angustia en paz, nuestro lamento en gozo, nuestra tristeza en danza. Solamente tú puedes hacer los grandes cambios que tanto necesitamos. Ayúdanos, Señor, a honrarte con todo lo que somos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.